...27 de julio de 2025. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez de España. Hoy vamos a sumergirnos en una cuestión que es verdaderamente crucial. Vamos a explorar un estudio bíblico muy detallado de Tito Martínez que, intenta responder a la pregunta ¿quiénes vivirán en la Tierra durante el milenio? Vamos a analizar los argumentos clave que presenta. Efectivamente. Este análisis de Tito Martínez se basa fundamentalmente en la lectura de los capítulos 19 y 20 del Apocalipsis. Sostiene que estos capítulos siguen un orden, estrictamente cronológico. Vale. Y entender esta secuencia es vital para la conclusión a la que llega. Perfecto. Pues entremos en materia. A ver, el capítulo 19 de Apocalipsis nos describe la venida, espectacular, ¿no? La venida gloriosa de Jesucristo para reinar. Y hay un versículo que es fundamental, el 15, detalla cómo será ese inicio de reinado. ¿Podrías leerlo para que lo oigamos directamente del texto bíblico? Claro, dice así, De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahí está. Regirá a las naciones con vara de hierro. O sea, según el texto bíblico, esto no es una metáfora de algo que pasará, en un futuro lejano. No. Es el establecimiento inmediato de un gobierno, justo y firme sobre las naciones que, evidentemente, existen en la Tierra en ese preciso momento. Exacto. El estudio de Tito Martínez lo que hace es enfatizar que este gobierno de Cristo no empieza siglos después, sino inmediatamente, justo tras su regreso glorioso. Inmediato. Y ojo, es un gobierno compartido. La Iglesia glorificada reinará junto a él sobre esas naciones. Y esto se refuerza en otros pasajes que Martínez cita, como Apocalipsis 2, 26, 27, o el 5, 9, 10, o el 24, 6. Vale. Todo esto configura el milenio como 1000 años literales. 1000 años de gobierno mundial de Cristo y su Iglesia sobre las naciones de la tierra. Y claro, esto choca, pero frontalmente, con otras ideas, ¿no? Como las que hablan de un milenio más simbólico o incluso de una tierra desolada durante ese tiempo. Totalmente. Porque si Cristo viene a regir naciones, y además con vara de hierro, pues esas naciones tienen que estar ahí, pobladas, ¿verdad? Precisamente. Esa es la cuestión central. La existencia de estas naciones bajo el gobierno de Cristo. Y si seguimos la cronología que presenta Tito Martínez, pues justo después de los eventos del capítulo 19... que es la venida. Eso es. El capítulo 20 nos da más detalles sobre este reino milenial. Y fíjate cómo empieza, con algo muy, muy significativo. El apresamiento de Satanás. Leamos esos primeros versículos. Son del 1 al 3 del capítulo 20. Sí, vamos allá. Dice: Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vale. Aquí el detalle es crucial, Y de nuevo, según el texto bíblico, el propósito explícito de atar a Satanás es, lo dice claro, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Claro. La conclusión que extrae Tito Martínez de esto es, directa. Si el propósito de atarlo es evitar que engañe a las naciones durante 1000 años... Es porque hay naciones a las que engañar, ¿no? Exacto. Es porque esas naciones existen y están presentes en la tierra durante todo ese periodo. No se puede engañar a alguien que no existe. Es de lógica. Claro, tiene todo el sentido. Si no hubiera naciones, ¿qué sentido tendría especificar que Satanás ya no las puede engañar durante ese tiempo? Sería redundante. Ninguno. Ningún sentido. Y esto, refuerza poderosamente la idea central que Tito Martínez expone basándose en esta lectura cronológica. ¿Cuál es? Pues que el milenio serán 1000 años literales,
de gobierno mundial de Cristo y su Iglesia sobre las naciones existentes en la tierra. O sea, un gobierno real sobre gente real. Un gobierno real sobre pueblos reales. No es un reino espiritual abstracto, ni mucho menos. Entendido. Apocalipsis, si lo leemos cronológicamente, ¿Sí? muestra la venida de Cristo, capítulo 19, ¿Sí? y a eso le sigue inmediatamente el inicio de su reinado milenial, un reinado con vara de hierro sobre naciones presentes en la tierra. Correcto. Y el capítulo 20 confirma esto al detallar el apresamiento de Satanás, y especifica que es para que no engañe a esas naciones durante los 1000 años literales que dura el milenio. Exactamente. Es una cadena de eventos descrita en el propio texto bíblico que, según el análisis de Martínez, lleva inequívocamente a esa conclusión. Un milenio literal con naciones habitando la tierra bajo el gobierno de Cristo y su Iglesia. Una vez más, el milenio serán 1000 años literales de gobierno mundial de Cristo y su Iglesia sobre las naciones de la tierra. Muy claro, el abismo. Vamos a ver qué es exactamente y sobre todo dónde sugieren los textos bíblicos que estará Satanás durante el famoso milenio. Pues sí, vamos a desgranar los argumentos que presenta Tito Martínez basándonos directamente en los textos que él mismo cita, claro. Ujú, eso es. La idea es ver cómo se usa abismo en pasajes clave, sobre todo Génesis y Apocalipsis, para entender a qué conclusión llega él. Ujú. La gran pregunta que plantea Martínez es si el abismo es la tierra desolada, como algunos interpretan, o si la Biblia lo define de otra manera. Vale, pues entremos ahí. Tito Martínez lo pregunta sin rodeos. ¿Qué es ese abismo donde Apocalipsis dice que Satanás será encerrado? Y él mismo, señala que hay interpretaciones, como la adventista sabataria, que lo identifican con una tierra destruida. Pero él argumenta que eso no es lo que dice la Biblia. ¿Y en qué se basa? Pues recurre directamente a la Escritura. El primer texto fundamental que presenta es Génesis 1, versículo 2. De acuerdo, leámoslo completo tal como aparece citado. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vale. Aquí lo que resalta el análisis de Martínez es la cercanía, ¿no? Dice faz del abismo y justo después faz de las aguas. Sí, están una al lado de la otra. Exacto. Y él interpreta esto como una señal clara del propio texto. El abismo se refiere al mar, concretamente a la profundidad del océano. Ah, o sea, no a la tierra. No. El énfasis está ahí, en la profundidad del océano. El texto habla de aguas. Interesante. ¿Y esto cómo conecta con Apocalipsis? Porque ahí es donde se habla del encierro de Satanás. Pues Martínez conecta esto con la figura de la bestia en Apocalipsis. Primero, Apocalipsis 13, versículo 1. Leámoslo. Vale, dice, Apo 13.1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Fíjate bien, la bestia sube del mar. Clarísimo, sí, del mar. Y ahora, atención, porque hay otros pasajes sobre esa misma bestia. Apocalipsis 11, versículo 7, dice: Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Ana, aquí dice que sube del abismo. Y aún hay más. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Otra vez. Subir del abismo. Eso es. Según se desprende directamente de estos textos bíblicos, si la bestia sube del mar en un pasaje, Sí, en Apo 13.1. y también sube del abismo en otros 2 pasajes, En Apo 11.7 y 17.8. la conclusión textual parece directa. El abismo es el mar. Esa es exactamente la deducción que se extrae al comparar los textos. Y esto, claro, tiene implicaciones muy importantes para entender el milenio de Apocalipsis 20. Claro, porque entonces Satanás, pues según esta lectura bíblica, Satanás no estaría vagando por una tierra hecha polvo, sino que estaría atado, confinado, en la profundidad del océano, en ese abismo mar. Y aquí viene un punto que Tito Martínez recalca mucho, ¿verdad? Que durante ese periodo la tierra no estaría destruida. Exacto. Todo lo contrario. Según esta interpretación del Apocalipsis, se habla de 1000 años literales. Literales. Sí, 1000 años literales en los que Satanás está encerrado y no puede engañar a las naciones.
¿Y por qué no? Porque la Tierra está habitada. O sea que no es una tierra vacía. No. Serán 1000 años literales de gobierno mundial de Cristo y su Iglesia sobre las naciones de la Tierra. Un periodo de reinado. 1000 años literales de gobierno mundial de Cristo y su Iglesia sobre las naciones de la tierra. Eso cambia bastante la imagen habitual. Desde luego. El análisis de Martínez insiste mucho en eso. El milenio como un periodo real, de 1000 años literales, con la Tierra poblada, funcionando bajo el gobierno de Cristo. No un planeta desolado. Y mientras, Satanás neutralizado en el fondo del mar, en el abismo. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de este análisis textual? Pues basándonos estrictamente en cómo estos versículos usan las palabras, el abismo bíblico no sería un concepto abstracto ni una tierra desolada, ¿Sino? sino que se identificaría muy concretamente con la profundidad del océano. Vale. Y la implicación clave, la consecuencia más importante de esto. Es la naturaleza del milenio. Se presenta una visión de 1000 años literales, insisto, literales, de un gobierno divino efectivo sobre una tierra que sigue poblada y activa, mientras el adversario está fuera de juego, confinado en las profundidades marinas. La verdad es que da que pensar cómo la lectura atenta de una palabra, abismo, conectando estos pasajes que nos ha mostrado el análisis de Martínez, puede cambiar la perspectiva sobre eventos proféticos tan importantes. Sí, totalmente. ¿Hasta qué punto el lenguaje del Apocalipsis, que a menudo es simbólico, podría tener también estas identificaciones literales, como parece ocurrir aquí con mar y abismo, según esta interpretación? El juicio a las naciones de Mateo 25. Y vamos a ver cómo se conecta con esa idea del milenio que encontramos en Apocalipsis. Un análisis interesante, sí, señor. ¿Qué buscamos? Pues aclarar, según esta lectura, quiénes son juzgados exactamente ahí. ¿Quiénes son quiénes, no? Eso es. ¿Y cuál es el criterio? ¿Sabes? ¿Qué es lo que decides si vas a un lado o a otro? Y claro, ¿qué significa ese reinado de 1000 años que vendría después? El estudio de Tito Martínez nos dice que este juicio ocurre en un momento muy específico, la vuelta de Cristo en gloria. La parusía, sí. Para visualizar la escena que él describe, basándose en el texto, vamos a leer Mateo 25, los versículos 31 al 33. Leo textualmente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es que la imagen que resalta aquí este análisis es muy potente. No es un juicio etéreo, ¿sabes? Es algo muy terrenal. Cristo en un trono físico, aquí, glorioso, sí, pero en la tierra. Y delante, todas las naciones. Todas. Y las separa. Una división clara. Clarísima. Ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Sin medias tintas. Y aquí el análisis de Martínez señala algo que considera crucial. Hay un tercer grupo. Ojo. Que no son los juzgados directamente. Exacto. Son los hermanos pequeños de Jesús. Se mencionan luego en el versículo 40. Y según esta interpretación, estos hermanos pequeños son la iglesia, los discípulos. Y esto es clave. Martínez subraya que no son las ovejas. Exacto. Esa es una distinción fundamental en su lectura. Para Tito Martínez, las ovejas misericordiosas no son la iglesia. Entonces, ¿quiénes son? Son gente de las naciones, personas de entre todas las naciones, que, bueno, igual no eran cristianos formalmente, pero que demostraron compasión. Compasión activa. Eso es. Ayudaron a esos hermanos pequeños, a los cristianos, ¿sabes?, durante un tiempo futuro de mucha persecución, lo que él llama la gran tribulación, bajo el poder de la bestia. El criterio del juicio sería esa misericordia en acción. Precisamente. Según esta lectura, eso es lo que se juzga. Cómo trataron a los cristianos en ese momento crítico. Y la recompensa para estas ovejas, pues lo dice el texto, ¿no? Heredar el reino. El reino, que Martínez interpreta como vida eterna y el derecho a vivir en la tierra durante el milenio, a repoblarla, digamos. Y aquí es donde claro conecta todo con el Apocalipsis. Ahí está el vínculo. El estudio de Martínez lo relaciona directamente con Apocalipsis 20, versículo 4. Ese pasaje habla de los santos que resucitan y reinan con Cristo.
Ujú. Y la conclusión a la que llega Martínez es que este juicio da paso a un reinado literal de 1000 años, un reinado de Cristo y su Iglesia ¿sobre quién? Sobre las naciones de la tierra. Literal, sí. 1000 años. O sea, estas ovejas, las naciones que pasan el juicio, serán gobernadas por Cristo y la Iglesia ya resucitada y glorificada. Exacto. Y cita otros textos de Apocalipsis para apoyar esa idea de autoridad sobre las naciones, como el capítulo 2, el 5, el 19. Vale, esas son las ovejas. ¿Y los cabritos? Pues el contraste es radical. Los cabritos son los de las naciones que hicieron lo contrario. Los que no ayudaron. O peor, los que fueron indiferentes al sufrimiento de los cristianos, o incluso hostiles. Los que, digamos, se alinearon con el sistema de la bestia, aceptaron su marca, ¿no? Esa señal de lealtad al mal que menciona Apocalipsis. Y su destino según los textos que cita Martínez, como Mateo 25 o Apocalipsis 14. Es terrible. El fuego eterno, el lago de fuego. Una destrucción total, vamos. Entonces, para que nos quede meridianamente claro, un punto centralísimo en el análisis de Tito Martínez es este, el milenio de Apocalipsis. No es una metáfora. No, es un gobierno mundial literal, de 1000 años. 1000 años exactos. Y es un gobierno de Cristo y su Iglesia glorificada, aquí, sobre la tierra, gobernando a estas naciones oveja que sobrevivieron al juicio. Sí, sí. 1000 años literales de reinado terrenal. Esa es la idea central que extrae de estos pasajes. Bueno, pues resumiendo un poco la perspectiva que nos ofrece este estudio de Tito Martínez. A ver. El juicio de Mateo 25 se aplica a todas las naciones. El criterio decisivo es cómo trataron a los hermanos pequeños de Cristo, o sea, a la Iglesia, durante la tribulación. Correcto. Las ovejas, las que mostraron misericordia, heredan el reino y serán las naciones gobernadas durante el milenio. ¿Y el milenio es? 1000 años literales de reinado de Cristo y la Iglesia aquí, en la tierra. Y los cabritos, dos otros, pues enfrentan la destrucción eterna. Queda claro el esquema. Y fíjate, esta interpretación tan específica, ¿no? Centrada en acciones durante un periodo futuro muy concreto, la tribulación. Pues claro, te lleva a preguntarte algo, ¿no? Si este juicio en particular se enfoca tanto en ese momento y en cómo se trató a los cristianos perseguidos entonces. ¿Qué pasa con los demás? Exacto. ¿Qué sugiere este análisis sobre cómo se evalúa o cómo se considera la vida, las acciones de toda la gente que vivió y murió antes de ese evento, en todas las épocas anteriores? El milenio bíblico y esa prueba final para la humanidad. ¿Cómo ve él ese futuro y qué significaría todo eso? Efectivamente, el análisis de Martínez se centra mucho en ese reino terrenal, de 1000 años, justo después del juicio a las naciones. Ajá. Y es un tiempo que terminaría con un examen divino, digamos, definitivo para los que vivan en la tierra en ese momento, los mortales. Claro. Veremos cómo lo describe, la repoblación, cómo sería este gobierno. Vale. Todo arranca después del juicio. Ese que se describe en Mateo 25, ¿verdad? Correcto. Donde se separan las naciones, ovejas y cabritos. Por cómo trataron a los demás. Que se considera tratar a Cristo mismo. Exacto. Y los justos, las llamadas ovejas, pues heredarían el reino. Y justo entonces empezaría el milenio del que habla Apocalipsis 20. Justo ahí. Y la visión que presenta Martínez es potente. Habla de un Israel restaurado, con Jerusalén ya como capital mundial. Capital mundial, nada menos. Sí, y Jesús gobernando directamente sobre todas las naciones. Él se apoya en varios pasajes proféticos, ¿sabes? Menciona Isaías 2, Isaías 11, Ezequiel 34, 36, 37, 39. Zacarías 14 también. Mucho respaldo bíblico. Claro, el eje central, y esto lo recalca mucho, es que serán 1000 años, pero 1000 años literales, de gobierno mundial, de Cristo y de su Iglesia sobre todas las naciones de la tierra. Literalmente 1000 años. Entendido. ¿Y quiénes vivirían en ese mundo? Según esta lectura de Martínez. Pues señala a estas ovejas de Mateo 25, los justos del juicio, y al pueblo de Israel, ya restaurado en ese punto. Vale. Y describe una tierra muy cambiada, Primero habla de una destrucción por un cataclismo enorme que relaciona con Apocalipsis 16. Un terremoto global, quiero recordar. Eso es. Y después una limpieza divina. Se imagina un planeta ya sin contaminación, con la geografía cambiada. Un paraíso, vamos. Suena idílico. Esos primeros supervivientes, las ovejas e Israel, recibirían vida eterna.
serían inmortales. Lo basan Mateo 25:46. Vale, inmortales. Pero, y esto es fundamental para él, los hijos que nazcan durante esos 1000 años, esos serían mortales. O sea que no se hereda la inmortalidad. Exacto. Martínez lo dice claramente. La salvación y la vida eterna no se heredan. Cada uno tiene que decidir. Y estos descendientes, o los mortales, tendrían que tomar su propia decisión de fe durante ese milenio. Durante esos 1000 años literales de gobierno mundial de Cristo y su Iglesia, como decías. Justo, durante esos 1000 años literales. Tiene lógica que esa generación necesite, definirse por sí misma. Y Martínez conecta esto con las pruebas divinas que vemos en la Biblia, ¿no? Sí, menciona varios ejemplos. Adán y Eva en el Edén, claro, la prueba de Job, la tentación de Jesús en el desierto. Incluso las pruebas a los cristianos que menciona Apocalipsis, por ejemplo. Exacto. Pues siguiendo esa lógica, Martínez interpreta que al final de los 1000 años Dios va a permitir que Satanás sea liberado, brevemente, del abismo donde estaba confinado, como dice Apocalipsis 20. ¿Y para qué? ¿Cuál sería el propósito? Precisamente para esa población mortal que nació durante el milenio. Una prueba. Y aquí postula algo, bastante llamativo. Dice que a pesar de vivir en un paraíso, con un gobierno perfecto y justo, el de Cristo, muchísimos le odiarán. ¿En serio? ¿Después de 1000 años de paz? Pues sí, que elegirán rebelarse y se unirán a Satanás en un último ataque contra Jerusalén. Increíble. ¿Y cómo acaba eso? Según la lectura que hace Martínez de Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Pues el texto es bastante gráfico. Describe cómo baja fuego del cielo y consume a los rebeldes. Directamente. Y Satanás es lanzado ya de forma definitiva al lago de fuego. Allí se une a la bestia y al falso profeta, que ya habían sido juzgados antes en esa narrativa. Y con eso, se cierran esos 1000 años literales de gobierno mundial. El fin de una era, literalmente. Totalmente. Y después de esto, Martínez describe, basándose en textos como Apocalipsis 20:11 y también 2 Pedro 3, la disolución del cielo atmosférico y de la tierra que conocemos. ¿Desaparecen? Sí. Y a eso le seguiría la resurrección general. Todos los muertos, de todas las épocas, para enfrentar el juicio ante el gran trono blanco. El juicio final. El juicio final. Apocalipsis 20, versículo 12, detalla que se abren unos libros y se juzga a cada persona según lo que hizo, según sus obras. Y ahí se decide todo, ¿no? El análisis de Tito Martínez termina con esa separación final. Eso es. Se basa en si los nombres están o no en el libro de la vida. Lo cuenta Apocalipsis 20, versículos 13 al 15. ¿Y los que no estén? Pues dice el texto que son lanzados al lago de fuego. Martínez interpreta esto, citando Mateo 10, 28, como una destrucción total y definitiva del ser completo, cuerpo y alma. Un final. Concluyente. Muy concluyente. Así que, resumiendo la perspectiva de Tito Martínez, un milenio literal de paz bajo Cristo. Poblado primero por inmortales, los supervivientes, y luego por sus descendientes, que son mortales. Ajá. A eso le sigue una prueba final, permitida por Dios, usando a Satanás, una rebelión masiva que es aplastada divinamente. Y todo culmina con el juicio final y el destino eterno de cada uno. Vaya secuencia de eventos, ¿eh? Muy definida en su interpretación. Desde luego. Quizá lo que más da que pensar, si seguimos esta línea, es el tema de la libertad humana, ¿no? Totalmente. Porque si incluso en un entorno perfecto, un paraíso gobernado por Cristo, puede surgir una rebelión así, tan masiva. Exacto. Que nos dice eso sobre lo profundo que es el libre albedrío, sobre esa necesidad de elegir la fe por uno mismo, conscientemente. El nuevo cielo y la nueva tierra del libro del Apocalipsis. Pero, ojo, nos vamos a centrar en lo que el texto describe justo después del milenio. La idea es esa, ¿no? Ir desgranando un poco las claves de esta visión escatológica, como se suele decir, siempre mirando lo que dice el texto bíblico. ¿Qué futuro eterno nos pinta? Exactamente. Y es que nos metemos en un momento, yo diría cumbre de toda la narrativa del Apocalipsis. Hablamos de la renovación total del universo. Y esto viene justo después de eventos clave que ya han concluido. Hablamos del milenio. Ese periodo que el texto insiste que son 1000 años literales de gobierno de Cristo y la Iglesia sobre las naciones de esta tierra. Ajá. Y también después del juicio final. O sea, es como un reinicio a escala cósmica, total. Entendido. Pues a ver, vamos a empezar por el principio de esa nueva creación. El texto bíblico dice que, una vez erradicado el mal, Dios Padre
creará un cielo y una tierra nuevos. Sí, y esto es importante, no es una simple reparación, ¿eh? El texto apunta a una transformación radical. Si miras Apocalipsis 21, los versículos del 1 al 5, es que describen un estado donde ya no hay mar, por ejemplo. Cierto. Pero lo más fuerte es que el llanto, el dolor, el sufrimiento, la muerte desaparecen para siempre. Para siempre. Es la imagen de un universo llevado a su perfección definitiva. Qué potente esa idea, ¿verdad? Y el corazón de esa nueva creación, se nos dice, es la Nueva Jerusalén. ¿Qué sabemos de ella según el texto? Pues mira, Apocalipsis 21, más adelante, a partir del versículo 10, la describe. Es que es difícil hasta de imaginar. Una ciudad celestial, gloriosa, baja del cielo a la nueva tierra. Y fíjate, las dimensiones que da son descomunales, enormes. ¿Y los materiales? ¿Qué dice de los materiales? Pues habla de oro puro, pero transparente como el vidrio. Piedras preciosas por doquier, perlas gigantes. Vamos, que no es solo belleza. Sugiere una realidad que supera totalmente lo que conocemos ahora. Será la capital, digamos, del nuevo universo. La capital. Y lo más increíble, el propio Dios Padre vivirá allí, entre la humanidad redimida. Un contacto directo. Dimensiones increíbles. Presencia divina directa. Cuesta hacerse una idea, la verdad. Y si seguimos leyendo, en Apocalipsis 22, ¿qué más encontramos dentro de esa ciudad, de esa capital cósmica? Pues el capítulo 22 añade detalles fascinantes, sí. Primero, el trono de Dios Padre y de Jesucristo está allí. Eso lo leemos en el versículo 1. Luego algo muy simbólico. Reaparece el árbol de la vida, el del Edén, ¿recuerdas? Ahora restaurado. ¿El árbol de la vida? Sí. Y aquí viene un detalle que da que pensar, ¿eh? Dice el versículo 2 que sus hojas servirán para la sanidad de las naciones. Interesante, en un contexto perfecto, ¿verdad? Sí que lo es. Sigue. Bueno, pues el versículo 3 añade que los siervos de Dios, que se identifican con la iglesia, le servirán allí mismo. Y no solo servirán, sino que colaborarán en el gobierno de ese nuevo cosmos, que según esta lectura abarcaría incontables planetas habitados, ¿eh? ¡Wow! Y otro punto clave, versículo 5. Se acabó la noche. No hará falta. La luz será la propia presencia de Dios iluminándolo todo. Y desde ahí el Padre, el Hijo y la Iglesia reinarán por los siglos de los siglos, un gobierno eterno. Justo eso te iba a preguntar. Ese gobierno eterno por los siglos de los siglos, ¿sobre quiénes? Porque antes mencionaste el milenio, esos 1000 años literales sobre las naciones de esta tierra. Ajá. Pero esto es una diferente, ¿no? Más amplio. Muy bien visto. Es una distinción crucial, según se interpreta el texto. El milenio, efectivamente, y lo remarca como 1000 años literales, es un gobierno sobre las naciones de esta tierra actual. Una tierra restaurada, pero todavía no es la creación final y perfecta. Vale. Pero después del milenio, ya con la nueva creación, ese gobierno se expande. Ya no es solo la tierra, es todo el universo perfeccionado, y las naciones que, según esta visión, habitarán otros mundos en ese cosmos renovado. O sea, hablamos de un reino cósmico y absolutamente eterno. Entendido el matiz. Es una escala diferente. Bueno, y para ir cerrando esta exploración, creo que hay unas palabras importantes atribuidas a Jesús en Apocalipsis 22, versículo 6. Refuerzan un poco todo esto, ¿no? ¿Podrías leerlo tal cual? Sí, claro. Lo leo literalmente. Apocalipsis 22, versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjate cómo el propio texto subraya su veracidad, ¿eh? Califica las palabras de fieles y verdaderas. Así es, le da un peso especial. Muy bien. Pues resumiendo un poco lo que hemos visto hoy, el texto bíblico nos habla de una renovación cósmica total después del milenio. Un universo perfecto, Dios viviendo cara a cara con la humanidad redimida, la Nueva Jerusalén como esa capital celestial gloriosa. Exacto. Y desde allí, un gobierno eterno sobre toda la creación renovada. Eso es. Y si me permites, una última reflexión para quienes nos escuchan. Algo para seguir masticando después de hoy. Adelante. Si partimos de que esa nueva creación es descrita como absolutamente perfecta, sin defecto, sin sufrimiento, sin muerte, ¿qué querrá decir entonces esa frase sobre las hojas del árbol de la vida? Eso de que servirán para la sanidad de las naciones. En un estado ya perfecto y eterno, ¿qué tipo de sanidad podría ser esa?
Es una de esas preguntas que el texto deja ahí flotando, ¿no? Para pensar. Desde luego. Una pregunta muy interesante para cerrar. Muchas gracias por esta exploración tan detallada. Un placer, como siempre. Este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es... las21tesisdetito.com. Y también se puede encontrar en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Sí, y para que sea más fácil, hemos puesto el enlace directo a este estudio bíblico específico en la descripción de este video de YouTube. Para quien quiera, pues, profundizar en todos los argumentos, las referencias bíblicas que usa Martínez, Perfecto. ahí está todo. Y ya para finalizar, pues recordarles, quien no esté suscrito a este canal, que lo haga ahora mismo. Compartan este vídeo en sus redes sociales, denle un like, que siempre ayuda, y muy importante, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que Tito Martínez publique un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima!